8:09 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias. Hoy día viernes 12 de julio, vamos a ir cerrando una semana tan intensa y llena de noticias positivas, de polémicas, en fin. Muy buenos días, Cayetana, muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Raúl, Ricardo, amigos. Cayetana, Raúl, amigos, bienvenidos. Bueno, vamos a tener una primera hora llena de notabilidades, empezando por el ministro de Medio Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal, y luego algunos visitantes extranjeros que han venido aquí a una convención importante, así que va a ser un diálogo rico e interesante. Ministro, cuéntenos un poco, a ver, este asunto del estándar de calidad ambiental del aire. En general nosotros estamos acostumbrados pues a que haya pésimas situaciones ambientales en todos los niveles. Luego han surgido naturalmente no solamente normativas, sino movimientos sociales en defensa del medio ambiente, pero uno tiene la impresión de que todavía estamos en realidad un poco a medio camino y con muchos prejuicios, porque en el fondo hemos estado acostumbrados a no preocuparnos del medio ambiente, ¿no es cierto? El caso más dramático, yo que ya tengo años que recuerdo, es por ejemplo todo lo que se refiere a la polución de ríos y el mar, los efectos de la pesca, depredadores en los comienzos de la gran revolución pesquera. No hay una cultura medioambiental, o ha empezado esta a crecer, y cuáles son los perfiles políticos que va teniendo este asunto, porque en realidad usted, que debería ser el ministro más amable, se está convirtiendo en desamable. ¿Frente a quién habría que preguntar? Sí. Sé que algunos piden mi cabeza a veces, es interesante siempre. Pero buenos días, Raúl, Ricardo y Cayetana. Bienvenido. Quizás, y voy a intentar ser realmente breve, aunque es complejo, hay que distinguir que en gestión ambiental hay dos valores que se tienen que fijar: los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Y el estándar de calidad ambiental es un valor que se fija para no excederlo y no poner en riesgo la salud de las personas, y se fija en el ambiente. Mientras que el límite máximo permisible se fija en la fuente emisora, es decir, tú le dices a una fuente emisora, que puede ser una industria o un vehículo, no excedas de este valor. El que ha generado, y en el Perú tenemos estándares de calidad ambiental de aire, de agua y recientemente de suelo, con el cual estamos enfrentando, por ejemplo, los problemas de contaminación en las cuencas del Pastaza, el Tigre, el Marañón y el Corrientes, que por primera vez se ha intervenido para generar o revertir o rehabilitar lo que ahí se ha causado. Pero el que ha generado polémica, Raúl, es el estándar de calidad ambiental del aire, en especial el valor dióxido de azufre, que también quiero señalarle a los oyentes que no es el único estándar de aire que existente. Hay monóxido de carbono, hay benceno, hay sulfuro de hidrógeno, hay partículas de 2.5 micras, de 10 micras, etc. Pero el que ha causado dificultad es el dióxido de azufre. ¿Cómo se produce el dióxido de azufre? El dióxido de azufre se produce en los procesos metalúrgicos porque los metales vienen acompañados en el subsuelo con sulfuros. Los sulfuros sometidos a altas temperaturas se convierten en dióxido de azufre. Y la solución para revertir eso es tomar ese dióxido de azufre de las chimeneas y convertirlo en ácido sulfúrico para que sea materia prima para la industria. Por eso, por ejemplo, Raúl, el circuito de cobre de Doerran no se puede reabrir hasta que no esté lista la planta de ácido sulfúrico. También se produce el dióxido de azufre en la combustión de vehículos, porque nosotros seguimos teniendo un combustible muy malo. En la mayoría de ciudades del país tenemos diésel con más de 5.000 partes por millón, cuando el estándar internacional está por debajo de 50. Hemos logrado que 5 ciudades ya estén en 50, Lima entre ellas, pero las otras no. Por eso el proceso de desulfurización que va a iniciar Talara pronto es importantísimo, pero también lo tiene que hacer la otra planta. Pero la preocupación mayor vino... Bueno, entonces en general, con todas estas especificaciones, estamos chocando. Choca. Naturalmente las pero empresas, las mineras... Lo interesante, Raúl, es que en una entrevista hace un par de días se plantea estas ideas de una norma dictada por este ministro que es incumplible. Lo primero que debo señalar es que esta norma fue dictada el año 2008. Esta norma fue dictada el año 2008 y, como no lo puedo enseñar, se estableció un valor de 80 microgramos por metro cúbico a partir del 2009, ese está vigente, y 20 microgramos por metro cúbico a partir del 1 de enero del año 2014. Pero se omitieron un conjunto de consideraciones en la norma. Cuando tú fijas un estándar, que es un valor, tú tienes que tener el valor, el tiempo en el que se mide, tienes que considerar que hay picos, y eso se llaman las excedencias, tienes que considerar cuánto tiempo puede durar este pico y cuántos picos o excedencias aceptas en el año.
Todas estas tres últimas cosas nunca se hicieron. Pero ¿No además tienen que establecer procesos de adecuación. ¿Un proceso de gradualidad? Correcto, tiene que Porque establecer... si nunca cumplió ningún estándar ambiental, cumplirlo al año siguiente es como imposible. Cayetana, 100% de acuerdo, tiene que haber procesos de adecuación. Y lo que nosotros hemos dictado hace un mes ya, lo que pasa es que nadie había reparado en la norma, es un proceso de adecuación, porque lo que hemos dicho, tengamos el de 20 como meta, país, efectivamente, de 13 ciudades que medimos, de 13, 10 están en 20 o bajo 20. Qué bien, hemos mejorado la calidad del aire en dióxido de azufre. 3 no, La Oroya, Hilo y Arequipa. Y lo que hemos dicho en esta norma, con lo cual hemos eliminado cualquier posibilidad de cierre de plantas, que era la gran alarma, es trabajemos acá un plan de acción. Y este plan de acción se va a hacer en función a ciertas consideraciones. Disponibilidad tecnológica, que es adecuación pura, límites máximos permisibles que tenemos que fijar y situación de los combustibles. Y el día de mañana va a salir la norma que ya precisa esas tres cuencas y el inicio del trabajo de los planes de acción. Entonces nosotros hemos corregido una deficiencia de una norma dictada el 2008 que no tuvo este plan o este proceso de adecuación que consideramos es necesario. Y creo que los temores han sido temores infundados y más bien este Ministerio del Ambiente ha sido capaz de entender que efectivamente todo se va logrando gradualmente, que las normas se pueden alcanzar y esto es fruto de un diálogo con todos los actores, que incluye la sociedad civil, los grupos de base y las empresas. Pero aquí es importante, independientemente del debate que usted supongo sostendrá permanentemente con el sector privado y empresarial, es un poco que la población identifique exactamente qué significa la polución del aire, ¿no es cierto? Y cuáles son los riesgos medioambientales. En el tema de la selva, como hemos visto, son los propios pobladores y sobre todo las culturas ancestrales las que han hecho valer y buscar que valgan sus derechos, ¿no es cierto? ¿Cómo se difunde, cómo se divulga todo esto en la comunidad social? Porque aquí el aspecto técnico, el aspecto envenenador recae directamente sobre las personas y ese es el drama. Yo creo, Raúl, que hoy día se difunde bastante bien. Te voy a decir 3 mecanismos de difusión típicos. Hoy día, como ministerio, creo que la mejor difusión que estamos haciendo es realizar los monitoreos con la gente. Espinar y la cuenca del Pastaza, de Corrientes y del Tigre, hoy día están los técnicos ahí, lo estamos haciendo con las comunidades y le damos los resultados y planteamos los planes de acción juntos. Entonces, esa es una nueva forma de ver las cosas. Diagnóstico conjunto. Conjunto, y además vamos a los puntos que ustedes identifiquen. Ahí donde ustedes sienten que hay una preocupación, vamos a medir. Una segunda son estos espacios colectivos civiles donde RPP participa. Lima Cómo Vamos, por ejemplo. Lima Cómo Vamos es un espacio participativo, un colectivo que te establece resultados del monitoreo, entre otras cosas, del aire, continuamente. Y, por ejemplo, ahí queda claro que sí hemos mejorado en estas sustancias como dióxido de azufre y otras porque ha mejorado el tipo de combustible. ¿Y cómo va, ¿no? Cuando se habla de gradualidad, ministro, cuánto tiempo va a tomar? Porque miren, La Oroya, es decir, les ampliaron los plazos 1, 2, 3, 4 veces y nunca lograron adecuarse a su PAM, el Programa de Educamiento de Manejo Ambiental. Pero aquí hay dos cosas que no debemos confundir. El plazo de La Oroya, que vencía y nunca cumplió, y el cierre, aunque no se produjo por esto, sino por causas financieras, también incluía esto, está vinculado a la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre. Y en el gobierno es clarísimo, mientras no haya planta de ácido sulfúrico, no hay circuito de cobre funcional. Ese plazo no se amplía. En el caso de Hilo y Arequipa, el plan de acción tendrá que establecer las medidas de mejora continua para justamente establecer, es que los tiempos se determinan en el plan de acción donde participan las empresas y participa la sociedad civil y participa el Estado. Y el diésel ese es el que usamos en otras ciudades. El diésel tenemos que corregirlo y el diésel pasa por la desulfurización. El 2009 debía cumplirse y se derogó ese plazo. El año 2009 todas las plantas debían haber desulfurizado y no se movió una piedra para ello. En consecuencia seguimos con un diésel muy sucio en la mayoría de ciudades del país. Vamos a hacer una pausa. 8:18 minutos. 8:22, vamos a continuar conversando con el ministro de Ambiente, don Manuel Pulgar Vidal. Bueno, efectivamente, tiene usted por delante pues una tarea enorme de persuasión en diversos niveles. Pero me gustaría saber si ese nivel de persuasión se ha conseguido también en el propio gabinete ministerial. Porque por lo pronto hay rumores de que en realidad todos estos niveles de contaminación, estos niveles de evaluación de contaminación, no están coordinados, por ejemplo, con el Ministerio de Energía y Minas, que son, por supuesto, los más interesados, imagino, en la explotación minera, etcétera.
¿Hay un temperamento común, compartido, o todavía tiene usted que una tarea persuasiva dentro de sus propios colegas? Hay un temperamento común y una tarea persuasiva. Yo creo que quien suponga que en un gabinete no se discute está equivocado. En un gabinete se discute, es más, lo más saludable es que se discuta. Y en esta discusión al final tomamos una decisión, y esa es una decisión de gobierno, y salimos como gobierno a sostenerla. Y eso es lo que hemos venido haciendo, y tenemos discusiones y debates en muchas cosas, procedimientos de evaluación de impacto ambiental, algunos valores como estos y muchos otros, pero al final siempre nos ponemos de acuerdo, y eso es lo saludable que tenemos en el gabinete. Y la tarea de persuasión es constante. El tema ambiental es un tema transversal. El tema ambiental es un tema que para muchas personas decir ambiente es obstáculo a la inversión o ambientalismo radical. Ese es el prejuicio fundamental, que yo digo, y se supone que el ministro de Energía y Minas debe ser diligente en buscar inversiones, ¿no es cierto? Lo mismo economía y finanzas. Entonces ahí andamos. El ministro del Ambiente es un fundamentalista. En un entusiasmo. Y la verdad es que no, eso no ocurre obviamente en el gabinete, estoy hablando ya más genéricamente. Yo siempre he dicho pues que esos son las falacias ad hominem, ¿no? Te ataco pero no argumento. Entonces ataco a la persona porque como es ambientalista debe ser radical o fundamentalista. Ya, eso es el principio. Es rojo. Es rojo claro. y no entro al discurso. Sandía. Esas calificaciones gratuitas o descalificaciones Rojo por gratuitas dentro, verde por no fuera. ayudan para nada al debate, ¿no? Pero en todo caso sí debatimos, claro que debatimos, y es un debate continuo, y el presidente lidera la discusión, y el presidente del Consejo de Ministros también, pero al final siempre nos ponemos de acuerdo. Ministro, ahora Perro Cayetana, ministro, el gobierno salió de dos temas complicados, mediáticos pero complicados, el tema del indulto humanitario a Fujimori y la reelección, o en todo caso la postulación negada de Nadine Heredia. Pero se acaba de abrir otro frente con el tema de los bonos de la reforma agraria y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué ganarse un nuevo problema? Yo creo que el presidente, al plantear su punto de vista en una entrevista sobre este tema, lo que intenta hacerle ver a la ciudadanía es que hay un abanico de situaciones, todas las cuales pueden tener algún nivel de incidencia en la manera como se maneja la economía y se hace la política. Nosotros tenemos, Ricardo, un conjunto de elementos que cubrir. Tenemos, con la ley del servicio civil, todo un ajuste en la cuestión remunerativa, porque tiene un costo altísimo la ley del servicio civil en su implementación. Con la ley de la carrera pública magisterial también. Lo tenemos también con las mejoras que han habido en sistemas pensionarios de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y sistemas remunerativos. Entonces lo que el presidente está diciendo, a ver, señores, el país está creciendo, el Perú quiere ir mejorando las condiciones, las reformas quieren ser sólidas, pero vayamos priorizando. En consecuencia, una situación que pase por una decisión sobre la cual el Estado no pueda necesariamente atenderlo, no resulta lo más saludable, porque definitivamente del mismo cuero, del mismo chancho sale el cuero. Entonces tú tienes que ir priorizando qué es lo que quieres atender y qué es lo que no estás en capacidad todavía de atender, y eventualmente progresivamente o en el futuro se podrá Ese hacer. argumento ha durado 44 años. Sí, y 44 años de De un modo que país. estamos recibiendo una herencia bastante larga. Sí, estamos Y en recibiendo. algún momento dado tiene que resolverse. Correcto, yo creo que la No discusión. que cargue la nueva administración. Sí, pero mira, Raúl, qué Ministro, interesante está lo que has diciendo dicho. que no puede pagar ahora. No, qué interesante lo que has dicho, porque en realidad voy a juntar, sí, 44 años. Y eventualmente la discusión que se debe venir es, a ver, ¿cómo pensamos progresivamente en esto? Esa es una discusión saludable, porque claro, si tú te ves enfrentado a un resultado casi de pago inmediato, entonces al final tienes un nuevo incumplimiento. Y lo que en realidad debiéramos debatir es, señores, ¿esto cómo se puede hacer en el tiempo? Porque claro, hablas de 44 años, la pregunta es si alguien programó eso para que 44 años después por lo menos hayamos pagado el 20%. No, nadie lo hizo. En consecuencia, yo sí creo que ese es el debate. Pero justamente ese es el debate que está en el tribunal, y el tribunal es el llamado a resolverlo. Claro, no, pero el debate en realidad está, en el tribunal está una decisión de pago, no una decisión de pago progresivo. Lo que pasa es que ya están en ejecución de sentencia, va a tener que determinar cómo se ejecuta la sentencia. Porque el tribunal no decide progresividad, el tribunal aplica la ley. Entonces, si a ti te ven forzado a una decisión sobre la cual No, pero, puedes... pero han conversado ya el primer ministro con el señor Urriola, ¿no es cierto? Sí, 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 Urriola, han tenido han puentes, convenido. han conversado. Y los propios poseedores de los bonos también están diciendo, Así es. vamos a pensar en la gradualidad por un lado, y no todo tiene que ser en efectivo. Y hablando de gradualidad, yo quería volver al tema de los estándares ambientales de aire. Dale. ¿Por qué? Porque muchos ahora ven que esta norma que usted ha dictado hace un mes es una norma que relaja los estándares ambientales. Entonces teníamos un estándar ambiental de X y ahora es X menos tanto. ¿Para qué? Para beneficiar a dos empresas, a Southern por un lado y a Doran por otro. De ninguna manera. El estándar de calidad ambiental vigente es de 80. Está vigente desde el 2009, se cumple, se mide
y estamos mejorando significativamente la calidad del aire. El que entraba en vigencia en enero de 2014 era uno de 20 como estándar de calidad ambiental, que no es un límite permisible. Y si tú ves la norma, al tratarse de un estándar de calidad ambiental, es decir, en el ambiente y no en la chimenea, se maneja no por empresas, se maneja por cuenca atmosférica. Y en gestión ambiental lo que tú ves es cuál es la situación de la cuenca atmosférica para ir alcanzando. Porque imagínate que no se alcance, ¿qué vas a hacer? ¿Cerrar la cuenca? No. Lo que tú tienes que hacer un plan de acción para ver cómo sigues estableciendo medidas de mejora continua. Y aquí estamos hablando de Hilo, de La Oroya y de Arequipa. Y mañana puede haber una ciudad más, o quizás una salir de esta situación de exceso de la calidad del aire. Entonces, es una adecuación que estaba contenida en una norma, pero que no se había dictado. No es ningún relajo ni ninguna flexibilización. Es una adecuación que hemos cumplido y que, como ustedes verán, es resultado de un monitoreo que se hace continuamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros y haber limpiado un poco el ambiente en materia política. Sí, no, gracias, Raúl. Y quizás, permítanme decir, quizás en otro momento, en otra entrevista me gustaría conversar con ustedes de lo que se nos viene el próximo año con la conferencia de las partes de cambio climático en diciembre de 2014. El Perú va a ser sede de esta conferencia. Ustedes recuerdan Copenhague 2009 y todas las que se han Vamos a hacer un enfoque los sábados. Y creo que eso merece una larga discusión. 15.000 a 20.000 personas en Lima en diciembre de 2014 y creo que lo vamos a hacer bien. Muy bien. Felicitaciones. 8:29 de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego estaremos, como ya lo hemos dicho, con el doctor Enrique Iglesias, expresidente del BID, secretario general reelecto de la Comunidad Iberoamericana, y el doctor Julio María Sanguinetti, presidente del Círculo de Montevideo, expresidente de Uruguay, quienes vienen acompañados con el ex vicepresidente de la República y fundador de la UCIL, organizador de este Círculo de Montevideo, anfitrión del evento, Raúl Díaz Canseco. 8:29, una pausa.